La creatinina es una palabra que genera pánico en millones de personas mayores cada año cuando aparece elevada en sus exámenes de sangre. Pero la mayoría no comprende realmente qué significa ni por qué es tan importante. La creatinina es un producto de desecho que resulta del metabolismo normal de la creatina en los músculos, y cada día nuestros músculos producen creatinina de forma constante mientras realizan sus funciones. En una persona con riñones saludables, esta creatinina es filtrada eficientemente por los riñones y eliminada en la orina, manteniendo los niveles en sangre bajos y estables. Sin embargo, cuando los riñones comienzan a fallar, pierden su capacidad de filtrar adecuadamente y la creatinina comienza a acumularse en la sangre, convirtiéndose en un marcador revelador de la salud renal. Los valores normales de creatinina varían entre 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro en mujeres y 0.7 a 1.3 en hombres. Pero estos números pueden variar ligeramente dependiendo del laboratorio y de la masa muscular de la persona. Cuando la creatinina está elevada, significa que los riñones no están funcionando adecuadamente, y este es un problema extremadamente serio que requiere atención inmediata porque una vez que el daño renal progresa hasta cierto punto, se torna irreversible y la persona puede terminar necesitando diálisis o trasplante renal para sobrevivir. Una de las causas principales de creatinina elevada y deterioro de la función renal es el consumo inadecuado de proteínas, particularmente en personas mayores de 60 años, cuyos riñones ya están naturalmente envejecidos y menos eficientes. La proteína es absolutamente esencial para la vida, necesaria para construir y reparar tejidos, producir enzimas y hormonas, mantener el sistema inmunológico fuerte y preservar la masa muscular que naturalmente se pierde con el envejecimiento. Sin embargo, no todas las proteínas son iguales cuando se trata de salud renal. Algunas proteínas son relativamente gentiles con los riñones, mientras otras sobrecargan dramáticamente estos órganos ya comprometidos, acelerando su deterioro y llevando rápidamente hacia la insuficiencia renal completa. El problema es que la mayoría de las personas mayores no tiene idea de cuáles proteínas son seguras y cuáles son peligrosas para sus riñones. Entonces, continúan consumiendo las proteínas equivocadas día tras día, excavando lentamente su propia tumba sin siquiera saberlo. La primera proteína extremadamente peligrosa para personas con creatinina elevada o función renal comprometida son las carnes rojas, especialmente la carne de res, cerdo, cordero y cabra. Las carnes rojas son problemáticas por múltiples razones que trabajan sinérgicamente para destruir los riñones. Primero, las carnes rojas son extremadamente ricas en proteínas concentradas, con aproximadamente 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne. Y esta proteína es predominantemente proteína animal, que genera una cantidad masiva de productos de desecho nitrogenados durante su metabolismo, particularmente urea, ácido úrico y otros compuestos tóxicos que los riñones deben filtrar y eliminar. Cuando los riñones ya están comprometidos, esta carga adicional de desechos nitrogenados los sobrecarga dramáticamente, forzándolos a trabajar mucho más allá de su capacidad reducida, lo que acelera su deterioro. Segundo, las carnes rojas son extremadamente ricas en fósforo, un mineral que los riñones enfermos tienen tremenda dificultad para eliminar. El fósforo se acumula en la sangre, causando hiperfosfatemia, que a su vez extrae calcio de los huesos, causando osteoporosis y deposita ese calcio en los vasos sanguíneos y otros tejidos blandos, causando calcificación vascular, endurecimiento de las arterias, aumento dramático del riesgo de infartos y derrames, y paradójicamente más daño a los riñones en un círculo vicioso mortal. Tercero, las carnes rojas contienen altos niveles de purinas, compuestos que se metabolizan en ácido úrico, y el ácido úrico elevado no solo causa gota, sino que también daña directamente los túbulos renales y acelera la progresión de la enfermedad renal. Cuarto, las carnes rojas
especialmente cuando son asadas a altas temperaturas o cocinadas hasta quedar bien cocidas, forman compuestos llamados productos finales de glicación avanzada o AGEs por sus siglas en inglés, que son moléculas extremadamente inflamatorias y tóxicas que se acumulan en los riñones causando inflamación crónica, estrés oxidativo y fibrosis renal. Quinto, las carnes rojas son frecuentemente altas en sodio, especialmente carnes procesadas, curadas o marinadas, y el exceso de sodio eleva la presión arterial que daña los delicados vasos sanguíneos de los riñones. Los estudios son claros. Personas que consumen carnes rojas regularmente tienen riesgo significativamente aumentado de desarrollar enfermedad renal crónica, y aquellas que ya tienen enfermedad renal experimentan progresión mucho más rápida hacia insuficiencia renal terminal cuando continúan consumiendo carnes rojas. Para personas con creatinina elevada, las carnes rojas deben ser eliminadas completamente o reducidas a porciones muy pequeñas consumidas apenas ocasionalmente, ciertamente no más de una vez por semana. La segunda proteína peligrosa son las carnes procesadas, que incluyen salchichas, jamones, tocino, mortadela, salami, chorizos y cualquier carne que haya sido preservada mediante ahumado, salado, curado o adición de preservativos químicos. Las carnes procesadas son aún más dañinas para los riñones que las carnes rojas frescas, porque además de todos los problemas ya mencionados de las carnes rojas, las carnes procesadas contienen cantidades astronómicas de sodio, frecuentemente más de 1000 miligramos de sodio en una porción pequeña. Este exceso de sodio causa retención de líquidos, eleva dramáticamente la presión arterial, fuerza a los riñones a trabajar más intensamente para mantener el equilibrio de electrolitos y acelera el daño renal. Las carnes procesadas también contienen nitratos y nitritos, preservativos químicos que se convierten en compuestos llamados nitrosaminas, que son carcinogénicos y también tóxicos para los riñones. Además, las carnes procesadas frecuentemente contienen aditivos de fósforo, específicamente fosfatos inorgánicos, que son añadidos para mejorar la textura y prolongar la vida útil del producto. Y estos fosfatos inorgánicos son absorbidos casi 100% por el intestino, comparado con apenas 40 a 60% de absorción del fósforo natural de los alimentos, resultando en niveles peligrosamente altos de fósforo en sangre. Un estudio que acompañó más de 60.000 personas durante 15 años encontró que aquellas que consumían carnes procesadas regularmente tenían 23% más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, comparadas con aquellas que raramente o nunca consumían carnes procesadas. Para cualquier persona preocupada con la salud renal, las carnes procesadas deben ser tratadas como veneno y eliminadas completamente de la alimentación. La tercera proteína peligrosa son los lácteos enteros, especialmente quesos, que son problemáticos para personas con función renal comprometida por varias razones importantes. Los quesos son extremadamente concentrados en proteína, fósforo, sodio y grasas saturadas, una combinación particularmente tóxica para riñones enfermos. Un pedazo pequeño de queso de apenas 30 gramos puede contener más de 200 miligramos de fósforo y 400 miligramos de sodio, números que se acumulan rápidamente cuando las personas consumen queso en sándwiches, pizzas, pastas y como snacks a lo largo del día. Los quesos también contienen proteína de suero que, aunque es de alta calidad biológica, genera una carga significativa de desechos nitrogenados que los riñones comprometidos luchan para procesar. Además, los productos lácteos enteros son ricos en grasas saturadas que promueven inflamación sistémica y aterosclerosis, empeorando el flujo sanguíneo a los riñones y acelerando su deterioro. Los lácteos también son ricos en calcio, y mientras el calcio es importante para los huesos, el exceso de calcio en personas con enfermedad renal puede empeorar la calcificación vascular, especialmente cuando el fósforo también está elevado. Un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases encontró que personas que consumían 3 o más porciones de lácteos enteros por día tenían función renal significativamente peor
comparadas con aquellas que consumían lácteos con moderación o elegían opciones bajas en grasa. Para personas con creatinina elevada, los quesos deben ser estrictamente limitados a porciones muy pequeñas ocasionales, y la preferencia debe darse a quesos bajos en sodio y fósforo, aunque la mejor opción es simplemente evitarlos. Ahora vamos a las proteínas seguras, que pueden y deben ser consumidas por personas con creatinina elevada o preocupación con la salud renal. La primera proteína segura y altamente recomendada es el pescado blanco, que incluye especies como merluza, lenguado, tilapia, bacalao, róbalo y otros pescados de carne blanca. Los pescados blancos son considerados la proteína más amigable para los riñones por múltiples razones fundamentales. Primero, aunque son ricos en proteína de alta calidad con aproximadamente 20 a 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de pescado, esta proteína es más fácil de digerir y metabolizar comparada con la proteína de carnes rojas, generando menos productos de desecho nitrogenados y colocando menos estrés en los riñones. Segundo, los pescados blancos son naturalmente bajos en fósforo comparados con carnes rojas y lácteos, típicamente conteniendo apenas 150 a 200 miligramos de fósforo por porción, que es mucho más manejable para riñones comprometidos. Tercero, los pescados blancos son muy bajos en purinas comparados con carnes rojas, entonces generan mucho menos ácido úrico. Cuarto, los pescados son naturalmente bajos en sodio cuando son preparados sin sal adicional, típicamente conteniendo apenas 50 a 70 miligramos de sodio por porción, comparado con varios cientos de miligramos en carnes procesadas. Quinto, los pescados blancos son bajos en grasas saturadas y contienen ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias potentes que protegen los riñones contra la inflamación crónica que impulsa la progresión de la enfermedad renal. Múltiples estudios han demostrado que personas que consumen pescado regularmente, especialmente pescados blancos, tienen mejor función renal y progresión más lenta de enfermedad renal comparadas con personas que consumen principalmente carnes rojas. Para personas con creatinina elevada, el pescado blanco puede ser consumido 3 a 4 veces por semana en porciones moderadas de aproximadamente 100 a 150 gramos, preferiblemente preparado al vapor, asado o cocido sin adición de mucha sal. La segunda proteína segura son los huevos, específicamente las claras de huevo, que son consideradas una de las mejores fuentes de proteína para personas con problemas renales. Una clara de huevo grande contiene aproximadamente 3.6 gramos de proteína de altísima calidad biológica, con todos los aminoácidos esenciales en las proporciones perfectas, pero casi cero fósforo, apenas 2 miligramos, y muy poco sodio, apenas 55 miligramos. Esto hace las claras de huevo ideales para personas que necesitan proteína adecuada para mantener la masa muscular y la salud general, pero que deben limitar estrictamente el fósforo y el sodio. Las claras de huevo también son naturalmente libres de grasa y colesterol, entonces no contribuyen a la aterosclerosis o inflamación. Las claras de huevo son extremadamente versátiles, pudiendo ser preparadas revueltas, cocidas, en omeletes, o incluso añadidas a batidos de proteína. La yema de huevo, por otro lado, debe ser consumida con más cautela, porque contiene aproximadamente 66 miligramos de fósforo por yema. Entonces, personas con enfermedad renal avanzada pueden necesitar limitar las yemas a 2 o 3 por semana, mientras pueden consumir claras libremente. Un estudio que examinó diferentes fuentes de proteína en personas con enfermedad renal crónica encontró que aquellas que obtenían una porción significativa de su proteína de huevos tenían mejor control de fósforo y progresión más lenta de la enfermedad, comparadas con aquellas que dependían principalmente de carnes. Para personas con creatinina elevada, consumir 2 a 4 claras de huevo por día puede proporcionar proteína excelente sin sobrecargar los riñones. La tercera proteína segura son las proteínas vegetales, específicamente de fuentes como tofu, tempeh y edamame, que provienen de la soya,
así como pequeñas cantidades de legumbres bien preparadas. Las proteínas vegetales tienen varias ventajas importantes sobre las proteínas animales cuando se trata de salud renal. Primero, las proteínas vegetales generan significativamente menos productos de desecho ácidos durante su metabolismo comparadas con proteínas animales, resultando en menos acidosis metabólica, que es una complicación común y dañina de la enfermedad renal. Segundo, las proteínas vegetales típicamente vienen acompañadas de fibra, antioxidantes y fitoquímicos que tienen propiedades antiinflamatorias y protectoras renales. Tercero, aunque las legumbres contienen fósforo, gran parte de este fósforo está en forma de fitato que es pobremente absorbido por humanos, entonces la carga real de fósforo es mucho menor que el número sugiere. Cuarto, las proteínas vegetales están asociadas con mejor control de presión arterial, mejor control glucémico, menor inflamación y mejor perfil lipídico, todos factores que protegen los riñones. El tofu es particularmente excelente porque proporciona aproximadamente 10 gramos de proteína por cada 100 gramos, es bajo en sodio y tiene una forma de fósforo que es moderadamente absorbida. Sin embargo, es importante notar que las legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos, aunque nutritivas, son relativamente altas en potasio y fósforo. Entonces, personas con enfermedad renal avanzada necesitan consumirlas en cantidades moderadas y usar técnicas de preparación, como remojar por 12 horas cambiando el agua varias veces y cocinar en agua abundante, descartando el agua de cocción para reducir el contenido de potasio y fósforo. Múltiples estudios grandes han demostrado que dietas más basadas en plantas están asociadas con menor riesgo de desarrollar enfermedad renal y progresión más lenta de enfermedad renal existente. Un estudio que siguió más de 14,000 personas durante 23 años encontró que aquellas con mayor consumo de proteína vegetal tenían 30% menos riesgo de desarrollar enfermedad renal comparadas con aquellas con mayor consumo de proteína animal. Para personas con creatinina elevada, incorporar más proteínas vegetales de fuentes como tofu, tempe y legumbres bien preparadas, mientras se reduce el consumo de proteínas animales, especialmente carnes rojas, puede significar la diferencia entre preservar la función renal o progresar hacia diálisis. Más allá de elegir las proteínas correctas, la cantidad total de proteína consumida es absolutamente crítica para personas con función renal comprometida. Mientras la recomendación general para adultos saludables es 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, las personas con enfermedad renal generalmente necesitan reducir su ingesta de proteína para disminuir la carga de trabajo de los riñones. La recomendación típica para personas con enfermedad renal crónica en etapas 3 a 5 que no están en diálisis es de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal por día. Esto significa que una persona que pesa 70 kilogramos debería consumir aproximadamente 42 a 56 gramos de proteína por día, que es significativamente menos que lo que la mayoría de las personas consume. Sin embargo, esta restricción de proteína debe ser cuidadosamente equilibrada con la necesidad de mantener la masa muscular y prevenir la desnutrición, que es un riesgo real en personas mayores con enfermedad renal. La calidad de la proteína se torna aún más importante cuando la cantidad está restringida. Entonces, cada gramo de proteína consumida debe proporcionar máximo valor nutricional. Esto es porque las proteínas de alta calidad biológica, como pescado blanco, claras de huevo y proteínas de soya, son preferidas sobre proteínas de menor calidad. Trabajar con un nutricionista especializado en enfermedad renal es extremadamente importante para asegurar que la ingesta de proteína está optimizada. El timing de la ingesta de proteína también importa. En vez de consumir la mayoría de la proteína en una comida grande, es mejor distribuir la proteína en cantidades menores a lo largo de 3 a 4 comidas durante el día. Esto proporciona un flujo más constante de aminoácidos para mantener la masa muscular,
mientras evita picos de desechos nitrogenados que sobrecargan los riñones. Por ejemplo, en vez de consumir 40 gramos de proteína en la cena, es mejor consumir 10 gramos en el desayuno, 12 gramos en el almuerzo, 10 gramos en un snack de tarde y 15 gramos en la cena. La hidratación también es fundamental para personas con creatinina elevada, pero es un equilibrio delicado. Personas con función renal normal o levemente reducida generalmente se benefician de beber mucha agua, 2 a 3 litros por día, para ayudar a los riñones a eliminar desechos. Sin embargo, personas con enfermedad renal avanzada pueden tener dificultad para eliminar el exceso de agua, resultando en retención de líquidos, hinchazón e incluso sobrecarga de líquidos peligrosa en los pulmones. Entonces, la ingesta de líquidos necesita ser individualizada basada en el grado de función renal, la producción de orina y la presencia de hinchazón. Generalmente, si todavía está produciendo orina normal, beber suficiente agua para mantener la orina de color amarillo claro es apropiado. El manejo de otros minerales, además del fósforo, también es crítico. El potasio es particularmente problemático en enfermedad renal avanzada, porque los riñones pierden la capacidad de eliminar el exceso de potasio, que puede acumularse a niveles peligrosos, causando arritmias cardíacas y muerte súbita. Alimentos muy altos en potasio como bananas, naranjas, tomates, aguacates, papas, calabaza y muchas frutas y vegetales necesitan ser limitados o preparados usando técnicas de reducción de potasio. El sodio debe ser estrictamente limitado a menos de 2.000 miligramos por día para controlar la presión arterial y prevenir retención de líquidos. Esto significa evitar alimentos procesados, comidas de restaurantes y sal de mesa. Los suplementos de proteína también merecen mención especial. Muchas personas mayores usan polvos de proteína para aumentar su ingesta de proteína. Pero para personas con enfermedad renal, esto puede ser problemático. Muchos polvos de proteína, especialmente los basados en suero o caseína, son extremadamente concentrados en fósforo y pueden sobrecargar rápidamente los riñones comprometidos. Si suplementos de proteína son necesarios, las opciones más seguras son polvos de proteína de clara de huevo o proteínas vegetales específicamente formuladas para ser bajas en fósforo. Sin embargo, obtener proteína de alimentos enteros es siempre preferible a suplementos. Finalmente, monitoreo regular es absolutamente esencial. Personas con creatinina elevada deben realizar exámenes de sangre cada 3 a 6 meses para monitorear la creatinina, tasa de filtración glomerular, niveles de electrolitos, fósforo, calcio y otros marcadores de función renal. Esto permite ajustar la dieta y tratamiento antes que problemas serios se desarrollen. La enfermedad renal es silenciosa y progresiva. Entonces, el monitoreo proactivo es la única manera de mantenerla bajo control y preservar la función renal restante el mayor tiempo posible.